La llamaban una deshonra para el apellido familiar, y en esa sombría mañana de otoño, su propia madre demostró que tenían razón. Lady Anneliese de la casa Valerius estaba de pie sobre una tosca plataforma de madera en el centro de la plaza del pueblo. Los adoquines húmedos bajo sus pies descalzos le robaban el último calor de sus huesos helados. Un viento crudo azotaba las estrechas calles, trayendo consigo el olor a tierra mojada después de la lluvia y el empalagoso hedor del miedo, el suyo. Tironeaba del simple vestido de lino que llevaba, una prenda de sirvienta, muy lejos del susurro de la seda y el suave terciopelo que una vez habían adornado su piel. La tela era delgada, haciendo poco por ocultar la suave curva de su vientre, la fuente misma de su profunda y pública vergüenza. Sus manos, despojadas de sus guantes de encaje, temblaban no solo por el frío, sino por el peso aplastante de 1000 ojos hostiles. Los murmullos de la multitud eran algo físico, una marea de susurros en el corredor de su mente, cada uno una piedra lanzada en señal de juicio. Era hija de un duque, una joya de la corte del norte, ahora reducida a un bien mueble, su futuro a ser negociado por menos del precio de una cerda premiada. Bienvenidos a nuestros relatos atemporales, donde el amor nace en el fuego del desengaño y la dignidad se forja en el crisol de la desesperación. Hoy, descubrimos una historia de amor que desafió a una sociedad rígida, un relato de una mujer repudiada y un hombre que vio más allá de la vergüenza, el alma en su interior. Acompáñanos en un viaje a un pasado donde el honor lo era todo, y un solo paso en falso podía costarte el mundo, pero donde incluso en los lugares más oscuros, una chispa de conexión puede encender un amor que lo redime todo. Esta es una historia de cómo la verdadera nobleza no es una cuestión de nacimiento, sino de corazón. Anneliese mantuvo su mirada fija en el cielo gris e implacable, un lienzo tan desolador como su futuro. No los miraría a ellos, los aldeanos que una vez habían inclinado la cabeza al pasar su carruaje. No les daría la satisfacción de ver sus lágrimas. Sobre todo, no miraría a su madre. La duquesa Serapina estaba de pie junto a la plataforma, su postura tan rígida e inflexible como las columnas de mármol de su hogar ancestral. Su rostro, una máscara de desdén aristocrático, estaba enmarcado por una toca severa, su vestido de una lana oscura y austera que parecía absorber la luz a su alrededor. No había ni un atisbo de piedad maternal en sus fríos y calculadores ojos, solo la escalofriante finalidad de una transacción comercial. Anneliese era una mancha, una mácula en el inmaculado tapiz de su linaje, y su madre estaba allí para limpiarla, sin importar el costo para el alma de su hija. La duquesa levantó una mano y un silencio cayó sobre la plaza, roto solo por el crepitar distante de un fuego en una taberna cercana y el lamento lúgubre de un grajo que sobrevolaba el campanario de la iglesia. Que se sepa, la voz de la duquesa era como el hielo, afilada y clara, que esta mujer, Anneliese, ya no es de mi sangre. Ha traído la deshonra a nuestra casa. Su nombre ha sido borrado de nuestros registros. Por su pecado, es repudiada. Las palabras fueron un golpe físico, cada una despojándola de otra capa de su identidad. Sintió su corazón acelerarse, un tamborileo frenético contra sus costillas, pero su respiración seguía siendo superficial, atrapada en su garganta. Sin embargo, continuó la duquesa, con un giro cruel en los labios, en mi misericordia le ofrezco su vida. Su contrato de servidumbre está disponible para quien quiera asumir tal carga. Está encinta, pero es fuerte de espaldas. Sabe leer y escribir, y tiene conocimiento de hierbas. Un pequeño precio la asegurará. Una oleada de risa burlona recorrió a la multitud. Una mujer noble que sabía leer y escribir no era más útil aquí que un arado dorado. Necesitaban manos para los campos, no para la delicada caligrafía. Un hombre con un jubón de cuero manchado gritó: ¿De qué nos sirve una puta letrada, su gracia? El insulto golpeó a Anneliese con la fuerza de una bofetada. Su muro de compostura cuidadosamente construido amenazó con desmoronarse. Se mordió el labio con fuerza, el sabor de la sangre un recordatorio agudo y metálico de su realidad. La humillación era un fuego y la estaba consumiendo. La mirada de su madre recorrió a la multitud, impaciente. Había esperado que esto terminara rápidamente. El escándalo tenía que ser cauterizado, extirpado del cuerpo político de su provincia antes de que pudiera infectarse y afectar las perspectivas matrimoniales de la hermana menor y más obediente de Anneliese. Unos pocos hombres regateaban en voz baja, sus ofertas insultantemente míseras, unas pocas gallinas, un saco de grano. Para ellos era un deporte, la humillación de una dama de alta cuna. Anneliese cerró los ojos,
rezando para que la tierra se la tragara. Que esto termine. Que este tormento acabe. Sintió una oleada de mareo, su embarazo la debilitaba. El mundo comenzó a girar, las burlas de la multitud se desdibujaron en un zumbido sin sentido. Y entonces, un nuevo sonido cortó el ruido. Un clangor profundo y resonante. Un golpe. Clangor. Un golpe. Era el sonido de un martillo sobre un yunque, un ritmo tan constante e implacable como el latido de un corazón. El sonido se acercó, y con él, una presencia. La multitud se abrió. A través del mar de rostros curiosos y despectivos, emergió un hombre. Era alto y corpulento, construido a una escala que parecía pertenecer a un mundo más antiguo y primitivo. Su delantal de cuero estaba oscuro por el hollín y el sudor, sus brazos gruesos de músculos que se tensaban contra las mangas enrolladas de su túnica. Una barba salvaje y oscura cubría la mitad inferior de su rostro, y su cabello era una melena enmarañada, intacta por las tijeras nobles. Era el herrero del pueblo, un hombre conocido simplemente como Eamon. Era una figura de la periferia, un hombre que se mantenía apartado con el corazón rugiente de su fragua, un lugar de fuego y sombra en el borde del pueblo. Se detuvo ante la plataforma, sus ojos, del color de las nubes de tormenta, fijos no en la duquesa, sino en Anneliese. En su mirada, ella no vio ninguna de las burlas o la lujuria que había visto en los ojos de los otros hombres. Vio algo más, algo que no podía nombrar, una intensidad silenciosa, una tristeza profunda y antigua que parecía hacer eco de la suya. No estaba solo. Aferrados a sus piernas había dos niños pequeños, no mayores de 7 u 8 años. Tenían el mismo cabello salvaje y oscuro que su padre, sus pequeños rostros pálidos y manchados de hollín. Y sobre sus ojos, ambos llevaban una simple tira de tela oscura, una declaración cruda y desgarradora de su ceguera. Eran los hijos de Eamon, Cormac y Finn, su ceguera la comidilla del pueblo, una tragedia que les había sobrevenido años atrás en la misma fiebre que se había llevado a su madre. El herrero era viudo, un hombre que ya cargaba con un peso que habría quebrado a hombres menores. La multitud se calló, su curiosidad agudizada. ¿Qué quería? ¿Por qué un hombre con tan poco, un hombre con 2 hijos ciegos que cuidar, consideraría siquiera acoger a una mujer noble, embarazada y deshonrada? El aire crepitaba de expectación, un giro en medio de la historia que nadie había previsto. La mirada de Eamon se sostuvo en la de Anneliese por un momento largo y sin aliento. Parecía ver más allá de la vergüenza, más allá del vientre hinchado, más allá del título que ya no ostentaba. Parecía verla a ella. Luego, dirigió su mirada a la duquesa. No hizo una reverencia. No se arrastró. Simplemente se enfrentó a su mirada gélida con el poder firme e imperturbable de un hombre que trabajaba con fuego y hierro y entendía la verdadera naturaleza de la fuerza. Levantó una pequeña y pesada bolsa que colgaba de su cinturón. Tintineó con el sonido de monedas ganadas con esfuerzo. «Tomaré su contrato», dijo. Su voz era un murmullo grave, como piedras rozándose, un sonido que parecía provenir de la tierra misma. No era una súplica ni un regateo. Era una declaración. La ceja perfectamente depilada de la duquesa Serapina se alzó una fracción de pulgada. Miró del herrero sombrío y gigantesco a la patética figura de su hija. Un destello de algo. ¿Triunfo? ¿Alivio? Cruzó su rostro. Esto era mejor de lo que podría haber esperado. El herrero era una persona sin consecuencias. Anneliese sería enterrada aquí, en este pueblo miserable, encadenada a un plebeyo y su familia rota. El escándalo moriría con su oscuridad. Hecho, espetó la duquesa, su voz afilada con finalidad. Lanzó un pergamino enrollado, el contrato de servidumbre de Anneliese, a la plataforma. Aterrizó a los pies de Anneliese un último y condenatorio testamento de su caída. Eamon subió a la plataforma, sus gastadas botas de cuero haciendo un suave ruido sordo sobre la madera. Tomó la bolsa de su cinturón, su contenido representando meses, quizás años, de su trabajo, y la dejó caer a los pies de la duquesa. El pesado golpe resonó en la plaza silenciosa. No le ofreció la mano a Anneliese. Simplemente esperó. Su corazón martilleaba contra sus costillas, un pájaro frenético atrapado en una jaula de hueso. Ya está. Su antigua vida había terminado oficialmente. Ahora era propiedad de este gigante silencioso y afligido.
No sabía si había sido rescatada de la multitud burlona o vendida a un infierno nuevo y más íntimo. Con dedos temblorosos, recogió el fino lino de su vestido y, lenta y cuidadosamente, bajó de la plataforma. Los adoquines húmedos fueron un impacto de frío contra las plantas descalzas de sus pies. Eamon se dio la vuelta sin decir palabra y comenzó a alejarse, sus dos pequeños hijos encontrando sus manos con un instinto infalible. Anneliese dudó por una fracción de segundo, un suave gancho emocional de suspense suspendido en el aire. Luego, lo siguió, un fantasma arrastrándose a su paso. Los aldeanos los vieron marchar, sus susurros comenzando de nuevo, un susurro de seda y juicio que la siguió mientras caminaba hacia la imponente y oscura silueta de la fragua en el borde de su nuevo mundo. El clangor del martillo fue el primer sonido que Anneliese escuchó al amanecer, una bienvenida brutal y percusiva a su nueva vida. Era un sonido que vibraba a través de los mismos pasillos de piedra de su pequeña habitación contigua, un ritmo implacable que declaraba que el mundo estaba despierto y trabajando, estuviera ella lista o no. La fragua era un mundo de fuego y sombra, un lugar que olía a metal caliente, humo de carbón y el tenue y dulce aroma de la madera quemada. Una fina capa de hollín parecía cubrir cada superficie, un fino polvo negro que se asentaba en la mesa toscamente tallada, el suelo de piedra e incluso en la áspera manta de su estrecho catre. A través del único postigo de madera de su ventana, los pálidos rayos de luna del cielo Pridón ya estaban siendo ahuyentados por el furioso resplandor anaranjado del hogar. Esta era su nueva realidad, un contraste crudo y visceral con las cámaras perfumadas y bañadas por el sol de su juventud, donde los únicos sonidos eran el crujido de los vestidos y el delicado tintineo de una campana de plata que convocaba a un sirviente. Aquí, la única sirvienta era ella. Se levantó, con el cuerpo rígido y dolorido, el niño dentro de ella un peso constante y pesado. Su primera tarea fue ir a buscar agua al pozo del pueblo. Al salir de la fragua, el aire de la mañana era fresco y frío. El pueblo se desperezaba lentamente, el humo se enroscaba en las chimeneas, el aroma del pan recién horneado se mezclaba con el olor siempre presente de la tierra húmeda. Los aldeanos la miraban fijamente. No inclinaban la cabeza. Sus rostros, contraídos y suspicaces, seguían cada uno de sus movimientos. Era un objeto de curiosidad y desprecio, la dama caída, la nueva adquisición del herrero. Sus mejillas ardían con una vergüenza familiar, pero levantó la barbilla, las lecciones de su madre sobre el porte aristocrático una armadura profundamente arraigada. No se acobardaría. No les mostraría su debilidad. A su manera silenciosa, se aferraría a su dignidad, el último jirón andrajoso de su antiguo yo. En el pozo, un grupo de mujeres ya estaba reunido, su parloteo cesó en cuanto ella se acercó. Una de ellas, una mujer robusta con una expresión perpetuamente agria llamada Elspeth, le bloqueó deliberadamente el paso. «Mirad lo que ha arrastrado el herrero», se burló Elspeth, su voz lo suficientemente alta para que todos la oyeran. «¿Demasiado buena para hablar con la gente común ahora que vives en un montón de hollín?» Las manos de Anneliese se apretaron en el cubo de madera. Su corazón comenzó su carrera frenética, pero forzó su respiración a mantenerse pareja. «Disculpe», dijo, su voz baja pero firme, el acento cultivado de la corte una nota discordante en la plaza rústica. «Necesito sacar agua». Elspeth se rió, un sonido áspero y chirriante. «Y nosotras necesitamos ver si las manos de una noble saben cómo manejar una soga». Las otras mujeres rieron tontamente, disfrutando del espectáculo. Era una injusticia pequeña y cruel, una exhibición de poder sobre alguien a quien percibían como indefensa. Anneliese sintió un temblor en los dedos, pero se negó a retroceder. Encontró la mirada de Elspeth directamente, sus propios ojos claros y firmes. El momento se alargó, tenso e incómodo. Entonces, una sombra cayó sobre ellas. Eamon había aparecido, tan silencioso como un espectro. Había venido de la fragua, con un pesado martillo todavía en una mano, su rostro ilegible bajo la barba salvaje. No habló. No amenazó. Simplemente se quedó allí, su inmensa presencia un sólido muro de fuerza silenciosa detrás de Anneliese. El aire cambió. La mueca de Elspeth vaciló, y las otras mujeres de repente encontraron el suelo a sus pies intensamente interesante. Sin una palabra, la mujer robusta se hizo a un lado, su bravuconería evaporándose bajo la mirada silenciosa y de nube de tormenta de Eamon. Anneliese sacó su agua, el crujido de la cuerda sonó fuerte en el repentino silencio. Eamon esperó hasta que su cubo estuvo lleno,
luego se dio la vuelta y regresó a la fragua, el clangor y el golpe rítmico de su trabajo reanudándose como si nunca se hubiera interrumpido. No había dicho nada, pero su acción fue una defensa clara e inequívoca. Un escudo. Por primera vez desde su llegada, Anneliese sintió un destello de algo más que miedo o vergüenza. Fue una sensación frágil y desconocida, gratitud. Fue un toque fugaz de conexión en un mundo que no le había ofrecido nada más que piedra fría. Sus días se asentaron en un ritmo nuevo y monótono, gobernado por las necesidades de la fragua y los dos niños pequeños que vivían en su órbita. Eamon era un hombre de profundo silencio. Le daba tareas con gruñidos y gestos: cortar verduras para el guiso, remendar las túnicas gastadas de los niños, barrer el hollín del suelo. Comía sus comidas con la misma intensidad silenciosa que aplicaba a su trabajo, su atención centrada en el simple sustento de pan y queso. La trataba no con la pasión de un amante o la crueldad de un amo, sino con un extraño, casi formal respeto. Nunca entraba en su habitación, una pequeña cámara junto a la fragua principal con su propia puerta al exterior. Se aseguró de que tuviera comida, un techo sobre su cabeza y la privacidad que su antigua posición habría dado por sentada, pero que aquí se sentía como un lujo asombroso. La había comprado, pero no actuaba como si fuera su dueño. Esta dignidad silenciosa que le otorgaba era más desconcertante que cualquier amabilidad o crueldad manifiesta. Era un coraje moral que no entendía. Por las noches, después de que los niños estuvieran dormidos, Anneliese se sentaba junto al hogar, la luz parpadeante de las velas proyectando largas y danzantes sombras en las paredes de piedra. Observaba a Eamon trabajar, su poderosa forma recortada contra el fuego rugiente, sus movimientos fluidos y precisos mientras moldeaba hierro brillante en herramientas y herraduras. El sonido de su martillo ya no era brutal para sus oídos, se había convertido en una especie de lenguaje, un testimonio de su fuerza y resistencia. Su conexión con sus hijos, Cormac y Finn, tardó en formarse. Eran tan silenciosos como su padre, navegando por su mundo de oscuridad con una gracia desconcertante. Sus manos eran sus ojos, trazando constantemente las texturas del mundo que los rodeaba, la piedra fría de las paredes, la áspera corteza de la leña, el suave terciopelo de una hoja extraviada que ella había traído de afuera. Hablaban poco, sus voces eran suaves susurros en el corredor de la fragua, a menudo tarareando tristes melodías sin palabras que parecían ser un lenguaje propio. Anneliese, acostumbrada al mundo brillante y bullicioso de la corte, encontró su existencia silenciosa y sombreada a la vez lastimosa y profunda. Comenzó a hablarles más, su voz un suave murmullo contra el telón de fondo del ruido de la fragua. Describía las cosas que veía, el color del cielo, la forma de las nubes, la forma en que la luz del sol caía sobre el yunque. Al principio, solo escuchaban, sus pequeños rostros pálidos vueltos hacia ella, sus ojos vendados sin dar ninguna pista de sus pensamientos. Pero lentamente, se produjo un cambio, un sutil cambio emocional que renovó un destello de esperanza en el corazón desolado de Anneliese. Una tarde, mientras se sentaba a remendar un desgarrón en la túnica de Cormac, habló de los jacintos que crecían en el bosque cerca de su antiguo hogar. Describió su delicada forma de campana y su sorprendente color, un tono de azul tan profundo que era casi púrpura, como el cielo justo antes de una tormenta. Finn, el menor de los dos, extendió una mano vacilante y tocó la manga de su vestido. Azul, susurró, sus dedos trazando la tela áspera. Como el cielo. A Anneliese se le cortó la respiración. Era una palabra simple, una conexión simple, pero se sentía monumental. Era la primera vez que uno de ellos había tratado de ver el mundo a través de sus palabras. A partir de ese momento, algo cambió. Los niños comenzaron a buscarla, a hacerle preguntas con sus voces suaves. ¿Cómo se ve el canto de un pájaro?, preguntó Cormac un día. Anneliese, momentáneamente perpleja, pensó por un momento. Se ve como cintas de plata desenrollándose en el aire, dijo finalmente. Y parecieron entender. Esa noche, una feroz tormenta de otoño estalló sobre el pueblo. La lluvia azotaba los postigos de madera y el viento aullaba como un lobo hambriento. Los niños estaban inquietos, asustados por la violencia de los sonidos del exterior. Eamon estaba terminando un encargo tardío, su rostro sombrío por la concentración, el fuego crepitante de la fragua luchando contra la furia de la tormenta. Anneliese reunió a los niños cerca del hogar, envolviéndolos en una gruesa manta de lana. Para distraerlos, comenzó a contarles una historia, una fábula que su propio padre,
un hombre que apenas recordaba, le había contado hacía mucho tiempo. Era un cuento sobre un valiente pajarillo que burlaba a un gran y temible halcón. Su voz era suave, tejiendo un hechizo de consuelo en el corazón de la tormenta. Los niños se callaron, sus cuerpos relajándose contra ella, cautivados por el relato. Anneliese se perdió en la narración, el recuerdo de la voz de su padre un eco agridulce de una vida que se sentía a un mundo de distancia. Estaba tan absorta que no se dio cuenta de que Eamon había dejado de trabajar. El implacable clangor del martillo había cesado. Los únicos sonidos eran su voz, el fuego crepitante y la tormenta que arreciaba afuera. Cuando terminó la historia, un profundo silencio llenó la fragua. Levantó la vista y lo vio. Estaba de pie en las sombras junto a los grandes fuelles, su silueta enmarcada por las brasas moribundas del hogar. Solo los estaba observando, su rostro ilegible a la luz parpadeante de las velas. Pero sus ojos, en el breve momento en que el fuego se avivó, vio una expresión de una tristeza tan profunda y desgarradora y una ternura tan honda que le dolió el corazón. No la estaba mirando como a una noble deshonrada o una sirvienta comprada. La estaba mirando como a una mujer que acababa de calmar a sus hijos asustados, como a una madre. Una ola de emoción tácita pasó entre ellos, una corriente poderosa e invisible. Estaba empezando a ver al hombre detrás del silencio, la fuerza tranquila que lo anclaba, el pozo profundo de su dolor. Y él, al parecer, estaba empezando a verla a ella. La tormenta afuera arreciaba, pero dentro de la fragua, algo más se estaba gestando, algo silencioso y sutil, un suspense que no tenía nada que ver con el miedo y todo que ver con una esperanza incipiente e imposible. La humillación fue un espectáculo público, un fuego que ardió con fuerza y rapidez en la plaza del pueblo. Pero el aislamiento era un frío lento y rastrero, una escarcha que se asentaba en lo profundo de los huesos mucho después de que las llamas se hubieran extinguido. En las semanas que siguieron a su llegada, Anneliese llegó a comprender la profunda diferencia. Aquí, en el corazón de la fragua, estaba protegida de las burlas abiertas de la multitud, pero estaba atrapada en un tipo diferente de prisión, una jaula de soledad construida con los barrotes de su pasado, el silencio de su presente y la aterradora incertidumbre de su futuro. La fragua era su propia pequeña isla, separada del pueblo por un foso de sospecha. Los aldeanos, aunque ya no eran abiertamente hostiles desde la silenciosa defensa de Eamon en el pozo, todavía la trataban con una cautelosa distancia. Cuando iba al mercado, se creaba un espacio a su alrededor. Las conversaciones se apagaban hasta convertirse en susurros en el pasillo de los puestos, sus ojos siguiéndola con una mezcla de piedad y curiosidad morbosa. Era un fantasma entre ellos, un recordatorio de las crueldades del mundo noble que tanto temían como resentían. No pertenecía ni a su mundo ni al que había perdido. Esta profunda sensación de desplazamiento era un peso constante y doloroso en su pecho, más pesado incluso que el niño que llevaba. Anneliese se refugió en sí misma. Su orgullo, la única herencia que su madre no había podido arrebatarle, se convirtió tanto en su escudo como en su verdugo. Realizaba las tareas que Eamon le asignaba con una precisión meticulosa, casi desafiante. Cortaba las verduras en trozos perfectamente uniformes, remendaba las túnicas de los niños con puntadas tan finas que eran casi invisibles y fregaba los suelos de piedra hasta que sus manos de cuna noble quedaban en carne viva y ampolladas. Estas eran las acciones de una sirvienta, pero las realizaba con la concentración de una reina. Era su forma de gritarle al mundo, y a sí misma, que no estaba rota. Pero por la noche, sola en su pequeña y fría habitación, la fachada se desmoronaba. La luz parpadeante de las velas iluminaba la cruda realidad de su existencia. Las ásperas paredes de piedra, el colchón de paja abultado, el único cofre de madera que contenía sus pocas y míseras posesiones. Era aquí donde los fantasmas de su pasado venían a visitarla. Cerraba los ojos y veía las imponentes columnas de mármol y los tapices iluminados por el sol del castillo de su padre, oía el susurro de la seda de sus antiguos vestidos y sentía el toque fantasma de una vida de comodidad y privilegio. Los recuerdos sensoriales eran tan vívidos, tan dolorosos, que hacían que su realidad actual pareciera una pesadilla de la que no podía despertar. Su corazón comenzaba a acelerarse, su respiración se volvía superficial mientras una ola de pánico la invadía. Estaba absoluta y aterradoramente sola. Eamon, a su manera silenciosa y observadora, parecía sentir su agitación interna. Respetaba su soledad, nunca invadiendo su privacidad, nunca exigiéndole más que las simples tareas que le asignaba.
Parecía entender que necesitaba espacio para llorar la vida que había perdido. Pero su silencio, que al principio le había parecido una forma de respeto, ahora comenzaba a sentirse como otro muro, una barrera tan impenetrable como la que ella había erigido alrededor de su propio corazón. Él era un hombre fortaleza, sus emociones encerradas tras un exterior estoico. Ella no sabía nada de sus pensamientos, sus sentimientos, sus propias y profundas penas. Eran dos islas solitarias, separadas por un océano de palabras no dichas y dolores no compartidos. Los niños, Cormac y Finn, eran su único puente hacia el mundo humano. Su inocente dependencia de ella era un frágil salvavidas. Sin embargo, incluso con ellos, sentía un abismo. ¿Cómo podía ella, que había conocido un mundo de colores vibrantes y vistas infinitas, entender verdaderamente su mundo de oscuridad perpetua? ¿Y cómo podían ellos, cuyas vidas estaban definidas por las texturas y sonidos familiares de la fragua, comprender el mundo brillante y traicionero del que ella había caído? Esta sensación de distancia insalvable creaba una profunda soledad, una humillación interna que en muchos sentidos era más dolorosa que la vergüenza pública que había soportado. En la plaza, su enemigo había sido la multitud. Aquí, en la quietud de la fragua, su enemiga era ella misma, su orgullo, sus recuerdos, su desesperación. Una tarde, un momento de crisis llevó este conflicto interno a un punto crítico. Anneliese intentaba cocinar la cena sobre el fuego del hogar. Era un simple potaje de tubérculos y cebada, pero era torpe con la pesada olla de hierro, sus movimientos dificultados por su avanzado embarazo. Al estirarse para remover la mezcla, su manga, que descuidadamente había dejado sin enrollar, rozó el lado caliente de la olla. Con un grito de dolor, retiró el brazo bruscamente, tropezando y tirando la olla de su gancho. El potaje caliente y humeante se derramó sobre las piedras del hogar con un fuerte chisporroteo, una columna de humo llenando el aire con el olor a verduras quemadas. Un dolor agudo le recorrió el antebrazo. Miró la quemadura roja y furiosa en su piel, y luego la comida desperdiciada salpicada por el suelo. Y algo dentro de ella se rompió. No era solo el dolor físico de la quemadura. Era la culminación de semanas de frustración, soledad y desesperación. Era la indignidad de su propia incompetencia, el peso aplastante de su nueva vida. Las lágrimas, calientes y furiosas, finalmente rompieron su dique de compostura cuidadosamente construido. Se dejó caer de rodillas en el frío suelo de piedra, sin importarle el desorden, y lloró. Lloró por su vida perdida, por su amor traicionado, por el niño que nacería en esta miseria. Lloró por su propia debilidad, por la dama noble que ni siquiera sabía cómo cocinar una simple comida sin herirse. Sus sollozos eran sonidos desgarrados y desesperados, la expresión cruda y sin filtros de un corazón que no podía soportar su carga solo ni un momento más. Eamon, al oír su llanto desde la fragua, entró corriendo, su rostro grabado con alarma. La vio arrodillada en el suelo, su cuerpo temblando de sollozos, el potaje derramado humeando a su alrededor. Vio la quemadura en su brazo. Su primer instinto fue actuar. Cogió un paño limpio, lo mojó en el agua fría del cubo y se arrodilló a su lado. No habló. Simplemente tomó su brazo con delicadeza y comenzó a limpiar la herida, su tacto sorprendentemente tierno. Anneliese continuó llorando, incapaz de detener el torrente de emoción. Y entonces Eamon hizo algo que la sorprendió más que cualquier acto de bondad o crueldad anterior. Habló. Es algo duro, dijo, su voz un murmullo bajo y áspero, perder el mundo que conocías. No la estaba mirando. Estaba concentrado en curar su quemadura, sus grandes manos seguras y cuidadosas. Pero sus palabras fueron una llave que abrió una puerta en la fortaleza de su silencio. Él entendía. Él también había perdido su mundo. Conocía el paisaje del duelo, el terreno amargo de una vida irrevocablemente alterada. Por primera vez, Anneliese sintió un destello de conexión verdadera y profunda. No era solo una carga que él había asumido, era una compañera de supervivencia, una compañera en la pérdida. Sus sollozos comenzaron a amainar, reemplazados por un suspiro profundo y tembloroso. Terminó de limpiar la quemadura y le envolvió el brazo en el paño fresco y húmedo. El silencio que se instaló entre ellos era diferente ahora. No era un silencio de distancia, sino de comprensión compartida. El gancho emocional de su crisis, su completa rendición a la desesperación de su aislamiento, había perforado inesperadamente también la armadura de él. Lo miró,
sus ojos todavía brillantes de lágrimas, y no vio solo al herrero estoico, sino a un hombre que conocía su dolor porque cargaba con el suyo propio. La fragua seguía siendo una prisión, pero por primera vez se dio cuenta de que no era la única prisionera. Y en esa cautividad compartida, una frágil semilla de esperanza, regada por sus lágrimas, comenzó a abrirse paso a través de la fría piedra de su soledad. Si crees que el pasado puede mantenerte prisionero, esta historia fue escrita para ti. Comenta con un corazón roto y haznos saber que estás aquí. La memoria era un fantasma que rondaba la fragua, sus susurros se encontraban en los lugares más inesperados. Persistía en el aroma de viejos saquitos de lavanda que Anneliese descubrió guardados en un cofre de madera, un tenue fantasma floral de una mujer que nunca había conocido. Estaba allí en las tristes y serpenteantes canciones de cuna que los niños ciegos tarareaban para sí mismos, melodías aprendidas en el regazo de una madre y ahora reproducidas en la oscuridad de sus mentes. El pasado era una presencia tangible en la pequeña cabaña manchada de hollín, una colección de historias contenidas en la piedra fría y susurradas por el fuego crepitante. Para Anneliese, sus propios recuerdos eran una compañía constante y amarga. Por la noche, cuando la fragua estaba en silencio y la única luz eran los pálidos rayos de luna que se colaban por las rendijas de los postigos de madera, su mente conjuraba el rostro de Lord Julian. Había sido apuesto, encantador, un caballero cuyas palabras eran tan pulidas como su armadura. Le había jurado amor eterno en jardines iluminados por la luna, sus manos suaves, sus promesas tan abundantes como las estrellas. Pero cuando ella le había susurrado su propio secreto, su voz temblando con una mezcla de terror y esperanza, que llevaba a su hijo, sus promesas se habían evaporado como la niebla de la mañana. Él había desaparecido, cabalgando hacia algún torneo lejano, dejándola para que afrontara sola las devastadoras consecuencias. El recuerdo de su traición era un dolor agudo y físico, solo superado por el recuerdo de la voz de su madre, fría y final, mientras la declaraba una deshonra. La duquesa Serapina no había levantado la voz. Nunca lo hacía. Su crueldad era un instrumento preciso y quirúrgico. «Has hecho tu lecho de pecado», había dicho, sus dedos ajustando un rubí de incalculable valor en su dedo. «Ahora yacerás en él. Eres una desafortunada nota a pie de página en la historia de esta familia, y serás borrada». El recuerdo era tan vívido que Anneliese sentía que su respiración se volvía superficial, su corazón se aceleraba como si el veredicto se estuviera dictando de nuevo. Comenzó a reconstruir los fragmentos del pasado de Eamon, un mosaico de dolor construido a partir de pequeñas pistas y revelaciones reticentes. Los niños eran los principales guardianes de la memoria de su madre. Su nombre era Elara. Mamá olía a pan y al bosque después de llover, le dijo Finn un día, sus pequeñas manos amasando un trozo de masa que Anneliese le había dado para jugar. Cantaba canciones sobre el sol. Cormac, el mayor y más solemne de los dos, añadió, ella enseñó a nuestras manos a sentir la forma de las cosas. Dijo que nuestros dedos eran nuestras estrellas para guiarnos en la oscuridad. A través de sus inocentes recuerdos, Anneliese vio la imagen de una mujer llena de calidez y vida, un marcado contraste con la nobleza fría y calculadora que había conocido. La historia de su ceguera era una tragedia entrelazada con la muerte de su madre. Una terrible fiebre había barrido el pueblo 5 inviernos atrás. Le había robado la vida a Elara pocos días después de dar a luz a Finn, y les había robado la vista a sus dos hijos pequeños, dejándolos en un crepúsculo perpetuo. Eamon nunca hablaba de ello. Nunca mencionaba el nombre de su esposa. Su dolor era un océano vasto y silencioso contenido dentro de él, sus profundidades solo insinuadas por la profunda tristeza que a veces se instalaba en sus ojos cuando observaba a sus hijos. Sus manos, tan fuertes y capaces de dar forma al hierro inflexible, parecían impotentes ante las heridas invisibles de su pasado. Una tarde ventosa, mientras barría el suelo de la habitación principal, la escoba de Anneliese enganchó la pata de una pequeña y desvencijada mesa, haciendo que una pequeña talla de madera cayera al suelo de piedra. Se hizo añicos en 3 pedazos. Un pequeño pájaro intrincadamente tallado. Finn, que estaba sentado cerca trazando patrones en un montón de harina derramada, dejó escapar un agudo grito de angustia. Se arrastró a 4 patas, sus dedos buscando frenéticamente en el suelo. «El pájaro», gimió, su voz tensa por el pánico. «El pájaro de mamá». Eamon entró corriendo desde la fragua, su rostro una máscara de alarma ante el grito de su hijo. Vio los trozos rotos en el suelo y luego a Anneliese, de pie, congelada, con la escoba en la mano,
su rostro pálido de horror. Ella esperaba una erupción de ira, un rugido de furia que igualara el fuego de su hogar. Después de todo, había roto una de las últimas piezas tangibles de su difunta esposa. En cambio, él se arrodilló junto a Finn, sus grandes y callosas manos cerrándose suavemente sobre las frenéticas de su hijo. «Silencio ahora, pequeño», murmuró, su voz un murmullo bajo y tranquilizador. «Es solo madera. Se puede arreglar». Recogió los trozos y luego levantó la vista hacia Anneliese. Sus ojos no contenían ira, solo una tristeza profunda y cansada. «Fue lo último que talló», dijo, su voz baja. Las palabras flotaron en el aire, pesadas de pérdida no expresada. El corazón de Anneliese dolió por él, por este hombre silencioso que llevaba tanto dolor. «Lo siento mucho», susurró, su voz espesa por las lágrimas no derramadas. «Fui descuidada». Eamon simplemente negó con la cabeza. Llevó los trozos a su banco de trabajo. «Tráeme el bote de pegamento», dijo. Anneliese fue a buscar el pequeño bote de cerámica, sus manos temblando. Él le mostró cómo aplicar la resina pegajosa a los bordes rotos, sus grandes dedos guiándolos de ella. Sus manos se rozaron, un toque fugaz y accidental de su piel áspera y cálida contra la carne fresca y suave de ella. Anneliese sintió una sacudida, una repentina carga de calor que no tenía nada que ver con el fuego de la fragua. Fue un momento de intimidad inesperada, un acto compartido de reparación que pareció ir más allá de la madera rota. Mientras sostenían las piezas juntas, esperando que el pegamento se secara, un frágil silencio se instaló entre ellos, un punto de inflexión emocional que se sintió a la vez peligroso y necesario. El abismo de sus pasados separados todavía estaba allí, pero por un momento se había tendido un puente estrecho y desvencijado sobre él. Esa frágil conexión fue puesta a prueba una semana después. Un mercader ambulante, su carro cargado de especias del sur y chismes de la capital, instaló su puesto en la plaza del pueblo. Era un hombre locuaz, ansioso por cambiar sus noticias por unas pocas monedas o una comida caliente. Anneliese había sido enviada a cambiar algunos de los clavos bien hechos de Eamon por un pequeño saco de sal, y se quedó en el borde de la multitud, escuchando. El mercader habló de intrigas cortesanas, de alianzas cambiantes, y para horror de Anneliese, de una gran boda que se estaba planeando. El duque de Valerius va a casar a su hija menor, Lady Isabella, con el heredero de Northwood, anunció el mercader con un toque teatral. Un partido poderoso, sí señor. Dicen que la duquesa lo ha estado planeando durante meses. Una buena manera de borrar el recuerdo de esa otra hija, la que avergonzó a la familia. Un gran escándalo, fue eso. Anneliese sintió que la sangre se le iba del rostro. Borrar el recuerdo. La felicidad de su propia hermana se estaba construyendo sobre la tumba de su reputación. La humillación pública se sintió tan fresca y cruda como el día en que estuvo en la plataforma. Las palabras descuidadas del mercader eran un recordatorio de que, aunque pudiera estar encontrando una extraña especie de paz en esta humilde fragua, el mundo de su nacimiento no había olvidado su pecado. Estaba trabajando activamente para enterrarla bajo él. Huyó de regreso a la fragua, las palabras del mercader resonando en su mente. Eamon estaba allí, martillando una pieza de hierro brillante, el clangor rítmico un sonido familiar y tranquilizador. Levantó la vista cuando ella entró, su angustia evidente en su rostro. No necesitó decir nada. Vio la mirada atormentada en sus ojos, el temblor en sus manos. Dejó de trabajar, el repentino silencio de la fragua fue profundo. No preguntó qué pasaba. No ofreció palabras vacías de consuelo. Simplemente caminó hacia el hogar, avivó el fuego hasta que ardió con fuerza y reanudó su trabajo. El ritmo firme y poderoso del martillo una respuesta silenciosa y desafiante a las crueldades del mundo exterior. Era un ritmo que decía, «Estás aquí. Estás a salvo. Estoy aquí». Pero la noticia había perturbado algo profundo dentro de ella. La vergüenza, que había comenzado a sentirse como una cicatriz lejana, era ahora una herida fresca y sangrante. Se retiró a su pequeña habitación, el aroma de la lavanda y el recuerdo de un pájaro de madera roto ofreciendo poco consuelo contra el frío y duro recuerdo de la ambición de su madre y su propia caída catastrófica. El suave gancho emocional de las noticias del mercader la arrastró de nuevo a las profundidades de su desesperación, haciéndola cuestionar si una nueva vida podría construirse verdaderamente sobre las cenizas de la antigua. La conexión no comenzó con una gran declaración, sino con un susurro compartido en la oscuridad,
mientras Anneliese describía el color del atardecer a dos niños que nunca lo habían visto. La fragua, una vez un símbolo de su humillación, se estaba transformando lentamente en un santuario. El fuego rugiente ya no era una visión del infierno, sino una fuente de calor y vida. El constante clangor del martillo no era un sonido de servidumbre, sino un latido firme y tranquilizador que anclaba sus días. Su vida había sido despojada a sus elementos más esenciales: refugio, comida, trabajo y la compañía silenciosa de una familia rota. Y en esa simplicidad, estaba descubriendo una fuerza que nunca supo que poseía. Su vínculo con Cormac y Finn se profundizó con cada día que pasaba. Al darse cuenta de que su mundo estaba definido por el sonido, el olor y la textura, comenzó a pintar cuadros para ellos con sus palabras, utilizando lenguaje poético y el rico vocabulario de su educación noble no como una marca de superioridad, sino como un regalo. Se convirtió en sus ojos, traduciendo el mundo visual en un tapiz de sensaciones que podían entender. La niebla de la mañana, les decía mientras se sentaban junto a la puerta, sintiendo el aire húmedo en sus rostros, es como una suave manta de terciopelo gris que el mundo se echa encima mientras duerme. Huele a hojas mojadas y a secretos. Les enseñó los nombres de las hierbas que cuidaba en un pequeño huerto detrás de la fragua, aplastando las hojas entre sus dedos para que pudieran aprender sus olores: el agudo aroma del romero, el dulce perfume del tomillo, el aroma limpio de la menta. Ellos, a su vez, le enseñaron a experimentar el mundo de una manera nueva. Le mostraron cómo identificar los diferentes tipos de madera que Eamon usaba por su textura y peso, cómo saber la calidad de una pieza de hierro por el tono del golpe del martillo, cómo sentir los sutiles cambios del clima en su piel mucho antes de que las nubes se acumularan. Tenían un increíble sentido del oído, capaces de distinguir los pasos de diferentes aldeanos a 100 pasos de distancia, una habilidad que a la vez desconcertaba y fascinaba a Anneliese. No estaban rotos, se dio cuenta, simplemente eran diferentes, sus sentidos agudizados a un grado que apenas podía comprender. Un profundo y feroz afecto por ellos creció en su corazón. No eran una carga, eran una revelación. Eamon observaba esta transformación desde la distancia, su silenciosa vigilancia una presencia constante. Veía la forma en que sus hijos, que habían estado tan retraídos desde la muerte de su madre, ahora gravitaban hacia Anneliese, sus pequeñas manos buscando a menudo las de ella en busca de seguridad. Veía la forma en que les hablaba, su voz una suave melodía contra la dura percusión de la fragua. Vio cómo la luz regresaba a sus ojos, una dignidad silenciosa reemplazando la mirada atormentada de vergüenza que había llevado a su llegada. Su corazón guardado, encerrado en capas de dolor y soledad, comenzó a sentir un deshielo desconocido. Comenzó a hablarle más, no en largas conversaciones, sino en pequeños momentos compartidos de trabajo. Mientras ella giraba la manivela de los grandes fuelles, alimentando de aire el fuego, él le explicaba la naturaleza del metal que estaba trabajando. «Este es hierro de los pantanos», le dijo un día, su voz un murmullo grave. «Es blando, fácil de trabajar, pero tiene un filo pobre. Bueno para clavos y ganchos, no para espadas». Le mostró cómo leer el color del metal calentado, desde un rojo cereza opaco hasta un brillo blanco incandescente, cada tono indicando una temperatura y maleabilidad diferentes. Estos eran los secretos de su oficio, secretos que no había compartido con nadie desde el fallecimiento de su esposa. Compartirlos con Anneliese era un silencioso acto de confianza, una ofrenda de un pedazo de sí mismo. Comenzaron a compartir sus cenas no en silencio, sino con el suave murmullo de las preguntas de los niños y las gentiles respuestas de Anneliese. Una noche, ella hizo un guiso sazonado con las hierbas de su jardín. Eamon lo comió lentamente, pensativo. Cuando terminó, la miró a través de la parpadeante luz de las velas de la mesa y dijo: «Sabe a sol». Fue lo más cerca que había estado de un cumplido, y le hizo saltar el corazón a Anneliese. Por un momento fugaz, mientras los cuatro estaban sentados juntos en el cálido resplandor del hogar, el sonido del fuego crepitante un telón de fondo reconfortante, casi se sintieron como una familia. Pero la naturaleza prohibida de su conexión era una tensión constante y tácita. Ella era una noble deshonrada, su contrato de servidumbre le pertenecía a él. Él era un herrero común. En la rígida jerarquía de su mundo, estaban separados por un abismo tan ancho y profundo como el mar. Cualquier vínculo entre ellos era una transgresión, un sueño peligroso e imposible. Una noche, un grito agudo rompió la quietud de la fragua. Era Cormac. Anneliese corrió hacia el pequeño desván donde dormían los niños, su propio corazón latiendo con alarma.
Encontró al niño mayor sentado de golpe en su jergón, su cuerpo temblando, sus manos agarrando su manta. Estaba teniendo una pesadilla, sus ojos ciegos abiertos de par en par con un terror invisible. «¡El fuego!», jadeó, su voz ahogada por el miedo. «¡El fuego caliente!». Eamon llegó un momento después, su gran figura llenando el estrecho umbral. Pero antes de que pudiera hablar, Anneliese se sentó en el borde del jergón y rodeó al niño tembloroso con sus brazos. «Silencio, pequeño», susurró, acariciando su cabello. «Solo fue un sueño. Estás a salvo». Para calmarlo, comenzó a contarle una historia que su propio padre le había contado, un cuento caprichoso sobre un tejón gruñón que aprende a compartir su madriguera con una familia de ratones de campo. Su voz era tranquila y firme, un ancla suave en el mar de miedo del niño. Lentamente, el temblor de Cormac disminuyó, su respiración se regularizó y apoyó la cabeza en su hombro, arrullado por el ritmo de su voz. Eamon permaneció en el umbral, un testigo silencioso enmarcado por la parpadeante luz de las velas de la habitación principal. Observó cómo Anneliese sostenía a su hijo, su ternura una fuerza palpable en el pequeño y oscuro espacio. En ese momento, no vio a Lady Anneliese de la casa Valerius, la noble caída. Vio a una mujer con una capacidad ilimitada para el amor. Vio a una madre. La visión lo golpeó con la fuerza de un golpe físico, abriendo una parte de su corazón que pensó que había sido sellada para siempre. El dolor profundo y solitario de su propio duelo se encontró de repente con una oleada de una emoción nueva y terriblemente poderosa. Al día siguiente, el aire en la fragua estaba cargado de una conciencia tácita. La intimidad compartida de la noche anterior perduraba entre ellos, algo frágil y potente. Anneliese estaba ayudando a Eamon con una pieza difícil, una pesada puerta de hierro encargada por el bailío local. Su tarea era mantener el metal enfriándose firme con unas grandes tenazas mientras Eamon martillaba un rizo decorativo en su extremo. El trabajo era caluroso y agotador, y su mente divagaba. Un mechón suelto de su cabello le cayó sobre la cara, y ella intentó impacientemente soplarlo para apartarlo. En ese momento de distracción, su agarre en las tenazas vaciló. La pesada barra de hierro comenzó a deslizarse, su extremo todavía caliente balanceándose peligrosamente cerca de su brazo. «Anneliese». La voz de Eamon fue un agudo chasquido de alarma. Dejó caer su martillo y se abalanzó, su mano disparándose para agarrar su brazo, apartándola del metal brillante. Sus dedos callosos, fuertes y seguros, se cerraron alrededor de su antebrazo. El toque no fue suave, fue urgente, protector. Se quedaron helados, a centímetros de distancia, el intenso calor que irradiaba la fragua reflejando de repente el calor abrasador que se encendió entre ellos. El clangor del martillo caído resonó en el repentino silencio. A Anneliese se le cortó la respiración. Podía sentir la textura áspera de su piel, el poderoso agarre de su mano, la pura y sólida fuerza de él. Levantó la vista hacia sus ojos y vio su propia sorpresa reflejada allí, junto con algo más, un deseo crudo y sin protección que hizo que el aire entre ellos vibrara. El único sonido era el siseo del metal enfriándose y el repentino y entrecortado sonido de su respiración superficial. Fue un momento suspendido en el tiempo, una conexión peligrosa y emocionante que prometía cambiarlo todo. La confesión tácita en ese momento de crisis quedó suspendida en el aire de la fragua, tan tangible como el calor del fuego. El toque fugaz, la mirada compartida, habían cambiado la atmósfera misma de su pequeño mundo. Donde había habido una tranquila camaradería, ahora había una tensión vibrante y zumbante. Cada roce accidental de sus manos mientras trabajaban, cada mirada compartida a través de la mesa de la cena, estaba cargada de un significado nuevo y peligroso. Anneliese lo sentía como un aleteo emocionante y aterrador en su pecho, un sentimiento que no había experimentado desde los días tontos y embriagadores con Lord Julian. Pero esto era diferente. No era el encanto frívolo de un cortesano, era la presencia profunda y sólida de un buen hombre. Para Eamon, la revelación fue una fuente de miedo profundo y roedor. El amor que había sentido por el Ara había sido algo simple y directo, un amor bendecido por el pueblo y la iglesia, un amor que encajaba en el orden natural de su mundo. Este nuevo sentimiento por Anneliese era una transgresión, una violación de las rígidas costumbres sociales que gobernaban sus vidas. Ella era de cuna noble, incluso en su desgracia. Él era un simple herrero. Amarla era invitar a la ruina.
Soñar con una vida con ella era cortejar un desastre mucho mayor que cualquier impuesto punitivo. El miedo se convirtió en su nuevo compañero, una sombra fría que lo seguía incluso en el calor de la fragua. Comenzó a pensar en las consecuencias, no para él, sino para sus hijos. Les había construido una vida, por humilde que fuera, un santuario de rutina y seguridad en su mundo de oscuridad. ¿Qué les pasaría si se entregaba a este afecto imposible? La nobleza no veía con buenos ojos a los plebeyos que se salían de su lugar. La duquesa había repudiado a su propia hija por un romance con un caballero. ¿Qué le haría a un herrero que se atreviera a amarla? El pensamiento era una piedra fría en su estómago. Se imaginó su fragua confiscada, a sus hijos echados a vagar por los caminos, su ceguera convirtiéndolos en víctimas indefensas en un mundo cruel. La injusticia de todo ello, la injusticia sistémica que los encadenaba a sus respectivas posiciones, parecía un muro insuperable. Había desafiado al mayordomo con su dignidad silenciosa, pero no podía desafiar toda la estructura de su sociedad. No podía proteger a Anneliese ni a sus hijos de eso. Y así, hizo lo único que pensó que podía hacer para protegerlos. Comenzó a distanciarse. El cambio fue sutil al principio, luego dolorosamente obvio. Los pequeños momentos de trabajo compartido cesaron. Ya no le pedía ayuda con los fuelles, sino que trabajaba la pesada manivela él mismo hasta que le dolían los hombros. Las breves lecciones de su oficio se detuvieron. Las cenas volvieron a ser silenciosas, su mirada fija en su plato, sus respuestas a las gentiles preguntas de ella, cortantes y monosilábicas. Se convirtió, una vez más, en el hombre fortaleza que había conocido al principio, su silencio una retirada deliberada y calculada. Anneliese estaba desconcertada y profundamente herida. La frágil conexión que había sentido florecer entre ellos ahora se marchitaba bajo la escarcha de su renovada distancia. Repasaba su último momento de contacto, su mano en su brazo, el fuego en sus ojos, una y otra vez en su mente. ¿Lo había imaginado? ¿Había malinterpretado su instinto protector como algo más? La duda era un veneno que se filtraba en sus pensamientos, haciéndola cuestionar su propio juicio. ¿Se había vuelto tan desesperada por la amabilidad que había inventado un afecto que no existía? La humillación que había sentido en la plaza fue una herida pública. Esta era una agonía privada e íntima, el dolor de un corazón que se había atrevido a esperar, solo para encontrarse con un rechazo frío y confuso. La fragua, que había comenzado a sentirse como un hogar, una vez más se sintió como una prisión, su silencio un recordatorio constante y burlón de lo que pensó que había encontrado y ahora parecía haber perdido. La tensión entre ellos se convirtió en algo palpable, una tercera presencia en la pequeña cabaña. Los niños lo sintieron, sus pequeños rostros pálidos girando a menudo de Eamon a Anneliese y viceversa, sus ojos ciegos percibiendo de alguna manera la tormenta emocional que se desataba a su alrededor. Se volvieron más silenciosos, su parloteo inocente disminuyó, como si tuvieran miedo de perturbar la frágil y fracturada paz. Una noche, Anneliese no pudo soportarlo más. Después de que los niños se durmieran en su desván, encontró a Eamon sentado fuera de la fragua, mirando la delgada media luna de la luna. La noche era fría, y los pálidos rayos de luna proyectaban largas sombras de los árboles circundantes. El aire olía a piedra fría y al tenue y persistente aroma del humo del día. Eamon, dijo, su voz temblando ligeramente. ¿He hecho algo para ofenderte? Él no la miró. Continuó mirando al cielo, sus grandes manos descansando sobre sus rodillas. No, dijo, su voz plana. ¿Entonces por qué? Presionó ella, su frustración y dolor haciéndola audaz. ¿Por qué te has vuelto tan frío? Pensé que habíamos encontrado una amistad. La palabra amistad era un sustituto cobarde de la palabra que gritaba en su corazón, pero no podía obligarse a decirla. La mandíbula de Eamon se tensó. Finalmente se volvió para mirarla, y a la tenue luz de la luna, ella vio la cruda angustia en sus ojos. No puede haber amistad entre nosotros, Anneliese, dijo, su voz áspera por una emoción que ya no podía contener. No puede haber nada. ¿No ves el peligro? Eres una dama. Yo soy un herrero. Esto, hizo un gesto entre ellos, esto es una imposibilidad. Es un fuego que nos consumirá a todos. Tengo que proteger a mis hijos. La revelación la golpeó con la fuerza de un golpe físico. No era la falta de sentimiento lo que lo alejaba, era un exceso de él.
No la estaba rechazando a ella, estaba tratando de protegerla, de proteger a sus hijos. La injusticia de su situación, la cruel lotería del nacimiento que decretaba su amor un crimen, era la verdadera fuente de su miedo. No era frío, estaba aterrorizado. El cambio emocional fue vertiginoso. Su dolor y confusión se evaporaron, reemplazados por una ola de amor profundo y doloroso por este hombre bueno y honorable que estaba dispuesto a sacrificar su propio corazón por el bien de su familia. «Estás equivocado, Eamon», dijo, su voz ahora fuerte y clara. Se acercó, acortando la distancia entre ellos. «El peligro no está en lo que sentimos. El peligro está en dejar que el miedo nos gobierne. El peligro está en aceptar el mundo tal como es, en lugar de luchar por el mundo como debería ser». Extendió la mano y le puso la mano en la mejilla, sus dedos trazando la textura áspera de su barba. «No soy una dama», susurró, su voz feroz con convicción. «Esa vida ha terminado. Soy una mujer que te ama. Y no tengo miedo». Su resolución se hizo añicos. Con un sonido que era mitad gemido, mitad sollozo, la atrajo a sus brazos, su boca encontrando la de ella en la oscuridad. Fue un beso de desesperación, de rendición, de un amor demasiado poderoso para ser negado. Fue una rebelión contra el miedo que los había mantenido cautivos, una declaración de que su conexión era más real y más importante que cualquier ley o costumbre social. Pero incluso mientras se aferraban el uno al otro, el suave gancho emocional de su miedo persistía en el aire frío de la noche. Habían elegido el amor sobre el miedo, pero el mundo fuera de la fragua no había cambiado. Su amor era una llama pequeña y frágil en una vasta y creciente oscuridad, y ambos sabían que una rendición de cuentas aún estaba por llegar. Comparte este relato con alguien que necesite recordar. La verdadera conexión se encuentra cuando somos lo suficientemente valientes para enfrentar nuestros miedos. La dignidad no era un derecho de nacimiento, era un escudo forjado en los fuegos del sufrimiento, y en la mañana en que el mayordomo regresó, Eamon sostuvo en alto su obra maestra. El sol del mediodía era alto e implacable, proyectando sombras nítidas sobre la plaza del pueblo. Tal como había amenazado, el mayordomo, maestro Valerius, entró a caballo en el pueblo, flanqueado esta vez por dos guardias de rostro sombrío con la librea de la duquesa. Sus petos de cuero estaban pulidos, sus espadas afiladas, sus expresiones desprovistas de piedad. Estaban aquí para ejecutar la voluntad de su señora, para cobrar su libra de carne. Pero algo era diferente. Los aldeanos no se dispersaron. Salieron de sus cabañas, de la taberna y la panadería, y se reunieron en silencio frente a la fragua. El panadero estaba de pie con su delantal enharinado y su pesado rodillo. El granjero sostenía una horca. Las mujeres estaban de pie con los brazos cruzados, sus expresiones una mezcla de miedo y desafío. Formaron un muro humano silencioso, una barrera frágil pero decidida entre el mayordomo y la familia dentro de la fragua. Su sentido compartido de la injusticia había superado su miedo. Fue un acto de rebelión silencioso y poderoso. El mayordomo detuvo su caballo, su rostro se contrajo en una mueca de incredulidad e ira. «Necios», escupió, su voz restallando como un látigo. «¿Osaríais desafiar la voluntad de la duquesa por este herrero? ¿Por esta puta?» Hizo un gesto a sus guardias. «Despejadlos. Tomad lo que se debe». Los guardias desmontaron, sus manos en las empuñaduras de sus espadas, y comenzaron a avanzar. Los aldeanos se mantuvieron firmes, sus nudillos blancos, sus mandíbulas apretadas. El aire estaba cargado con la promesa de violencia. Pero antes de que los guardias pudieran llegar a la multitud, la puerta de la fragua se abrió. Eamon salió a la dura luz del sol. No estaba armado. No sostenía ningún martillo, ningún hacha. En cambio, llevaba un escudo. Era un escudo de caballero, tipo Hitter, hecho de una sola pieza de acero impecable, su superficie pulida hasta un brillo de espejo. En su centro había un magnífico blasón, un león rugiente representado en intrincadas incrustaciones de latón y cobre, sus ojos dos esquirlas de granate brillante. El borde del escudo estaba forrado en cuero labrado, tachonado con remaches de latón pulido. No era simplemente una pieza de armadura, era una obra de arte, un testimonio de una vida de habilidad, una obra maestra que cantaba al fuego y al hierro y al alma de su creador. Era el escudo encargado por Lord Ashworth, el barón regional, un hombre conocido por su gobierno severo pero justo.
Eamon caminó a través de la multitud que se abría y se detuvo ante el mayordomo. Sostuvo el escudo en alto, la luz del sol brillando en su superficie pulida. Aquí, dijo, su voz un murmullo bajo y firme que se extendió por la plaza silenciosa. Este es mi pago. Vale más que 20 marcos de plata. El mayordomo miró el escudo, su codicia luchando con su desprecio. La artesanía era innegable. Era una pieza que alcanzaría un buen precio. Pero aceptarla sería aceptar los términos de un herrero común, reconocer el valor de su trabajo. Insolencia. Siseó el mayordomo. ¿Crees que puedes pagar la deuda con la duquesa con un trozo de metal? Exijo monedas. Es todo lo que tengo, dijo Eamon simplemente, su dignidad absoluta. Su fuerza tranquila era más formidable que cualquier arma. El mayordomo estaba a punto de ordenar a los guardias que lo apresaran cuando una nueva voz, aguda y autoritaria, cortó la tensión. ¿Qué significa esto, Valerius? Todas las cabezas se giraron. Entrando en la plaza había un pequeño grupo de jinetes, liderados por un hombre de unos 50 años con un rostro curtido, una barba gris pulcramente recortada y ojos que no se perdían nada. No vestía sedas ni encajes, solo una práctica cota de malla y una pesada capa de lana con el blasón de un halcón. Era el propio Lord Ashworth, de regreso de un recorrido por sus tierras. El rostro del mayordomo se puso pálido. Esto era una complicación desastrosa. Lord Ashworth no era un hombre con el que se pudiera jugar, y era el superior feudal de la duquesa Serapina. Mi señor, tartamudeó el mayordomo, inclinándose profundamente en su silla. Un pequeño asunto de una multa local. Este herrero se niega a pagar. La mirada de Lord Ashworth cayó sobre el escudo en las manos de Eamon. Sus ojos se abrieron ligeramente con aprecio. Mi escudo, dijo, su voz con una nota de sorpresa. Está terminado antes de lo que esperaba. Y es magnífico. Desmontó y tomó el escudo de Eamon, dándole la vuelta en sus manos, admirando su peso y equilibrio. Tienes la mano de un maestro, herrero. Luego volvió su aguda mirada hacia el mayordomo. Ahora, háblame de esta multa. Yo soy la ley en estas tierras. Todas las multas e impuestos son mi prerrogativa. No recuerdo haber autorizado ninguna. El mayordomo comenzó a sudar, el color se le fue del rostro. Estaba atrapado. Mentir a Lord Ashworth era un riesgo peligroso. Fue una tasa especial, mi señor. Ordenada por su gracia, la duquesa, para limpiar el pueblo de una mancha moral. En ese momento, Anneliese salió de la fragua, con su embarazo ahora muy visible. Se paró junto a Eamon, con la espalda recta, su expresión tranquila y serena. Los ojos de Lord Ashworth se posaron en ella, y no vio a una plebeya, sino a una mujer de inconfundible porte noble, sus finos huesos y sus ojos claros e inteligentes un testimonio de su linaje. Miró de ella a Eamon y de vuelta. Era un hombre astuto, un hombre acostumbrado a leer las historias escritas en los rostros humanos. Sintió que aquí había un cuento mucho más complejo que un simple asunto de una multa. ¿Y cuál es su parte en esto, señora? Preguntó, su voz inesperadamente suave. Anneliese encontró su mirada sin pestañear. Con una voz clara y firme, le contó todo. Habló de la fría ambición de su madre, de la traición de Julian, de su venta pública en la plataforma en esta misma plaza. Habló de la silenciosa bondad de Eamon, de la crueldad del mayordomo y de la multa imposible impuesta no por ley, sino por el rencor de una mujer noble. No lloró. No suplicó. Simplemente expuso los hechos, su dignidad una prenda más regia que cualquier vestido de seda. La plaza estaba completamente en silencio, cada aldeano, cada guardia, pendiente de sus palabras. Cuando terminó, Lord Ashworth miró el magnífico escudo en sus manos, luego al mayordomo acobardado, y finalmente a Anneliese y Eamon, que estaban juntos, un retrato de desafío silencioso y amor profundo. Había escuchado la verdad, y una ira profunda y justa comenzó a arder en sus ojos. Se volvió hacia el mayordomo, su voz como el crujido del hielo. ¿Extorsión en mis tierras, Valerius? ¿Usando el nombre de tu señora para aterrorizar a la gente común? Un crimen grave. Hizo un gesto a sus propios hombres. Apresadlo. A él y a sus guardias. Serán interrogados en mi castillo. El mayordomo se derrumbó,
su arrogancia colapsando en patéticos gemidos mientras lo arrastraban de su caballo. Lord Ashworth luego se volvió hacia Eamon. Le tendió el escudo. «Tomaré este escudo, herrero. No como pago por un impuesto fantasma, sino como la obra maestra que es. Tu deuda con la duquesa es un asunto que ella y yo discutiremos. En lo que respecta a este pueblo, está pagada». Luego miró directamente a Anneliese, su rostro severo se suavizó con una mirada de profundo respeto. «La verdadera nobleza, señora», dijo, su voz clara para que todos la oyeran, «no es una cuestión de sangre, sino de carácter. Usted tiene más que lo que su madre poseerá jamás». Montó su caballo, le dio un último y seco asentimiento a Eamon, y se alejó, sus hombres arreando al aterrorizado mayordomo y sus guardias ante ellos. Dejaron atrás una plaza de pueblo llena de un silencio atónito y victorioso. La amenaza había desaparecido. La injusticia había sido respondida. Anneliese miró a Eamon, su corazón tan lleno que sentía que podría estallar. Él le devolvió la mirada, sus ojos brillando con lágrimas de alivio y un amor tan profundo que era un ancla para su alma. Los aldeanos estallaron en un aplauso irregular, su alegría y alivio inundando a la pequeña familia en una ola de triunfo comunal. El amor no fue un rayo, fue el calor lento y constante del fuego de una fragua, construido brasa a brasa frente al frío de la desesperación. La amenaza del mayordomo se cernía sobre el pueblo como un sudario, la fecha límite del mediodía del día siguiente un reloj que contaba hacia su ruina. El miedo era algo palpable, un olor en el aire tan fuerte como el humo de leña de los hogares. Pero también había algo más, una solidaridad frágil y desconocida. Los aldeanos, que habían sido una colección fracturada de individuos sospechosos, ahora estaban unidos por un enemigo común y un sentido compartido de la injusticia. Miraban a Anneliese de otra manera, no como una fuente de escándalo, sino como una campeona, por imprudente que fuera. Miraban a Eamon no como un forastero silencioso, sino como uno de los suyos, un hombre injustamente señalado. La amenaza que debía quebrarlos, paradójicamente, había comenzado a unirlos. Eamon trabajaba como un hombre poseído, la fragua brillando al rojo vivo hasta bien entrada la noche. El clangor de su martillo era un ritmo frenético y desesperado, una oración forjada en hierro. Aceptaba cualquier trabajo que se le ofreciera, reparar arados, herrar caballos, fabricar bisagras y clavos, trabajando hasta que sus poderosos brazos temblaban de agotamiento, su rostro resbaladizo por el sudor y la mugre. Intentaba hacer lo imposible, ganar una suma inganable en un solo día. Anneliese, con su propio miedo un nudo frío en el vientre, se negó a ser una espectadora pasiva. No podía blandir un martillo, pero tenía otras habilidades. Se hizo cargo de la gestión de la fragua, un papel que Eamon nunca había tenido el tiempo o la inclinación de asumir. Usando su conocimiento de las letras y los números, llevaba una cuenta meticulosa de su trabajo, apuntando sus encargos en una pizarra, calculando el valor de cada pieza, asegurándose de que no fuera engañado por hombres desesperados que buscaban una ganga. Su caligrafía clara y elegante, una vez utilizada para escribir poesía y cartas cortesanas, ahora detallaba la venta de clavos de 10 peniques y un eje reparado. Negociaba con los clientes, su porte tranquilo y aristocrático le daba una autoridad inesperada. Descubrieron que no podían regatear con esta mujer silenciosa y embarazada que hablaba con la precisión de una erudita. Puso orden en el caos del trabajo de Eamon, maximizando cada uno de sus esfuerzos. Los aldeanos, inspirados por su desafío y el trabajo incansable de Eamon, comenzaron a ofrecer lo poco que podían. La esposa del panadero llegó con una hogaza de pan caliente y una pequeña rueda de queso. Una anciana cuyo carro Eamon había reparado una vez de forma gratuita trajo una cesta de medias recién remendadas para los niños. Un granjero dejó un saco de patatas junto a la puerta en plena noche. Eran pequeños gestos, insignificantes contra el peso aplastante de 20 marcos de plata, pero cada uno era un pequeño acto de rebelión, una silenciosa declaración de apoyo. Ya no eran solo una noble deshonrada y un herrero afligido, eran parte de una comunidad. En las horas tranquilas y robadas después de que los niños se durmieran, la fragua se convirtió en su mundo. El miedo que compartían era algo crudo y honesto que despojaba las últimas pretensiones. Los muros entre ellos, construidos de clase, dolor y vergüenza, finalmente se desmoronaron. Se sentaban juntos junto a las brasas moribundas del fuego, la luz parpadeante de las velas suavizando las duras líneas de sus rostros, el aroma a lavanda y humo un perfume extraño y reconfortante.
Fue en estos momentos de silencio que su conexión, forjada en la adversidad compartida, floreció en algo más profundo. «Tengo miedo», confesó Eamon una noche, su voz un murmullo bajo y áspero. Miraba las llamas, pero Anneliese sabía que estaba viendo otra cosa. «Tengo miedo de fallarles. De no ser suficiente para protegerlos». No tuvo que decir a quién se refería con ellos. Sus hijos eran el centro de su universo, los dos anclajes de su vida. Anneliese extendió la mano, su mano descansando en su antebrazo. El músculo bajo su piel era tan duro como el hierro que trabajaba. «Eres el hombre más fuerte que he conocido, Eamon», dijo, su voz suave pero segura. «Los proteges con cada aliento que tomas». Él se volvió para mirarla entonces, sus ojos de nube de tormenta llenos de una vulnerabilidad cruda que le robó el aliento. Y en esa mirada compartida, ella encontró el coraje para confesar sus propios miedos. «Tengo miedo de no ser nada», susurró. «Un nombre que solo se recuerda por la vergüenza. Tengo miedo de que mi hijo nazca en un mundo que solo la vea como la hija de una deshonra». La mano grande y callosa de Eamon cubrió la de ella, su tacto sorprendentemente suave. «No veo una deshonra», dijo, su voz espesa por una emoción que nunca le había oído. «Veo a una mujer con el corazón de una leona. Veo a una madre. Y tu hija nacerá en un hogar donde será amada. Eso es todo lo que importa». Las palabras fueron un bálsamo para su alma herida. A sus ojos, ella no era un escándalo, era digna. En ese momento, la barrera final entre ellos se disolvió. La verdad de sus sentimientos, que había estado hirviendo bajo la superficie durante semanas, salió a la superficie innegable y abrumadora. Él le habló de Elara, de su risa y su bondad, y de la aplastante culpa que todavía sentía por no haber podido salvarla. Y ella, a su vez, le habló de Julian, de su rostro apuesto y su corazón vacío, y de la profunda soledad que había sido su compañera constante mucho antes de su caída pública. Eran dos personas rotas, sus corazones marcados por la memoria y la injusticia, que habían encontrado el uno en el otro un consuelo inesperado. Él se inclinó, su rostro barbudo borrando la luz del fuego, y sus labios encontraron los de ella. El beso no fue el beso practicado y artificial de un amante cortesano. Fue algo mucho más elemental y real. Sabía a hollín y a dolor y a una esperanza desesperada y hermosa. Fue un beso que selló su vínculo tácito, una declaración de amor hecha en el lenguaje de la supervivencia compartida. La tarde siguiente, con la fecha límite del mayordomo cerniéndose como el hacha de un verdugo, Anneliese rompió aguas. Su parto fue rápido y duro, su cuerpo sacudido por olas de dolor que le robaron el aliento y el coraje. La partera del pueblo, la misma Elspeth de rostro agrio que una vez se había burlado de ella en el pozo, llegó con una expresión sombría, su presencia un deber profesional más que un acto de bondad. Pero a medida que pasaban las horas, la hostilidad de Elspeth se suavizó. Vio la forma en que Eamon permanecía al lado de Anneliese, su mano una presencia constante y firme en la de ella, su voz baja y murmurante su ancla en la tormenta de dolor. Vio el amor crudo y feroz entre esta pareja desigual, un amor que desafiaba toda lógica y convención social. No vio a una noble deshonrada y a un herrero común, sino a un hombre y una mujer luchando por traer una nueva vida a un mundo hostil. Y su corazón endurecido se conmovió. Con la ayuda reacia pero experta de Elspeth, justo cuando los últimos rayos del sol poniente pintaban el cielo en tonos de púrpura amoratado y naranja ardiente, Anneliese dio a luz a una niña sana y llorona. La niña era pequeña y perfecta, con un mechón de pelo oscuro como el de su padre y ojos que, cuando se abrieron, eran del mismo azul claro y sorprendente que los de su madre. Eamon, su rostro surcado de lágrimas y hollín, cortó cuidadosamente el cordón con un pequeño y afilado cuchillo que él mismo había forjado. Envolvió al bebé en un paño de lino limpio y la colocó en los brazos de Anneliese. Agotada pero eufórica, Anneliese miró a su hija y luego a Eamon. Él las observaba, su rostro transformado por una expresión de amor tan puro e incondicional que le hizo brotar nuevas lágrimas. Cormac y Finn, atraídos por los nuevos sonidos, se arrodillaron junto a la cuna, sus pequeñas manos extendiéndose para tocar suave, reverentemente, el rostro de su nueva hermana, sus yemas de los dedos viéndola por primera vez. En esta pequeña y humilde cabaña, rodeada por el olor del fuego, el hierro y la nueva vida, había nacido una familia. Pero incluso en este momento de profunda alegría, la sombra del mayordomo y sus 20 marcos de plata se cernía,
Un suspense final y terrible que amenazaba con destrozar su frágil felicidad antes de que hubiera comenzado de verdad. Dinos en los comentarios tu nombre y desde qué parte del mundo nos estás viendo. La dignidad no era un derecho de nacimiento, era un escudo forjado en los fuegos del sufrimiento, y en la mañana en que el mayordomo regresó, Eamon sostuvo en alto su obra maestra. El sol del mediodía era alto e implacable, proyectando sombras nítidas sobre la plaza del pueblo. Tal como había amenazado, el mayordomo, maestro Valerius, entró a caballo en el pueblo, flanqueado esta vez por 2 guardias de rostro sombrío con la librea de la duquesa. Sus petos de cuero estaban pulidos, sus espadas afiladas, sus expresiones desprovistas de piedad. Estaban aquí para ejecutar la voluntad de su señora, para cobrar su libra de carne. Pero algo era diferente. Los aldeanos no se dispersaron. Salieron de sus cabañas, de la taberna y la panadería, y se reunieron en silencio frente a la fragua. El panadero estaba de pie con su delantal enharinado y su pesado rodillo. El granjero sostenía una horca. Las mujeres estaban de pie con los brazos cruzados, sus expresiones una mezcla de miedo y desafío. Formaron un muro humano silencioso, una barrera frágil pero decidida entre el mayordomo y la familia dentro de la fragua. Su sentido compartido de la injusticia había superado su miedo. Fue un acto de rebelión silencioso y poderoso. El mayordomo detuvo su caballo, su rostro se contrajo en una mueca de incredulidad e ira. «Necios», escupió, su voz restallando como un látigo. ¿Osaríais desafiar la voluntad de la duquesa por este herrero? ¿Por esta puta? Hizo un gesto a sus guardias. «Despejadlos. Tomad lo que se debe». Los guardias desmontaron, sus manos en las empuñaduras de sus espadas, y comenzaron a avanzar. Los aldeanos se mantuvieron firmes, sus nudillos blancos, sus mandíbulas apretadas. El aire estaba cargado con la promesa de violencia. Pero antes de que los guardias pudieran llegar a la multitud, la puerta de la fragua se abrió. Eamon salió a la dura luz del sol. No estaba armado. No sostenía ningún martillo, ningún hacha. En cambio, llevaba un escudo. Era un escudo de caballero, tipo Hitter, hecho de una sola pieza de acero impecable, su superficie pulida hasta un brillo de espejo. En su centro había un magnífico blasón, un león rugiente representado en intrincadas incrustaciones de latón y cobre, sus ojos 2 esquirlas de granate brillante. El borde del escudo estaba forrado en cuero labrado, tachonado con remaches de latón pulido. No era simplemente una pieza de armadura, era una obra de arte, un testimonio de una vida de habilidad, una obra maestra que cantaba al fuego y al hierro y al alma de su creador. Era el escudo encargado por Lord Ashworth, el barón regional, un hombre conocido por su gobierno severo pero justo. Eamon caminó a través de la multitud que se abría y se detuvo ante el mayordomo. Sostuvo el escudo en alto, la luz del sol brillando en su superficie pulida. «Aquí», dijo, su voz un murmullo bajo y firme que se extendió por la plaza silenciosa. «Este es mi pago. Vale más que 20 marcos de plata». El mayordomo miró el escudo, su codicia luchando con su desprecio. La artesanía era innegable. Era una pieza que alcanzaría un buen precio. Pero aceptarla sería aceptar los términos de un herrero común, reconocer el valor de su trabajo. «Insolencia», siseó el mayordomo. «¿Crees que puedes pagar la deuda con la duquesa con un trozo de metal? Exijo monedas». «Es todo lo que tengo», dijo Eamon simplemente, su dignidad absoluta. Su fuerza tranquila era más formidable que cualquier arma. El mayordomo estaba a punto de ordenar a los guardias que lo apresaran cuando una nueva voz, aguda y autoritaria, cortó la tensión. «¿Qué significa esto, Valerius?» Todas las cabezas se giraron. Entrando en la plaza había un pequeño grupo de jinetes, liderados por un hombre de unos 50 años con un rostro curtido, una barba gris pulcramente recortada y ojos que no se perdían nada. No vestía sedas ni encajes, solo una práctica cota de malla y una pesada capa de lana con el blasón de un halcón. Era el propio Lord Ashworth, de regreso de un recorrido por sus tierras. El rostro del mayordomo se puso pálido. Esto era una complicación desastrosa. Lord Ashworth no era un hombre con el que se pudiera jugar, y era el superior feudal de la duquesa Serapina. «Mi señor», tartamudeó el mayordomo, inclinándose profundamente en su silla. «Un pequeño asunto de una multa local. Este herrero se niega a pagar».
La mirada de Lord Ashworth cayó sobre el escudo en las manos de Eamon. Sus ojos se abrieron ligeramente con aprecio. «Mi escudo», dijo, su voz con una nota de sorpresa. «Está terminado antes de lo que esperaba. Y es magnífico». Desmontó y tomó el escudo de Eamon, dándole la vuelta en sus manos, admirando su peso y equilibrio. «Tienes la mano de un maestro, herrero». Luego volvió su aguda mirada hacia el mayordomo. «Ahora, háblame de esta multa». «Yo soy la ley en estas tierras. Todas las multas e impuestos son mi prerrogativa. No recuerdo haber autorizado ninguna». El mayordomo comenzó a sudar, el color se le fue del rostro. Estaba atrapado. Mentir a Lord Ashworth era un riesgo peligroso. Fue una tasa especial, mi señor. Ordenada por su gracia, la duquesa, para limpiar el pueblo de una mancha moral. En ese momento, Anneliese salió de la fragua, su recién nacida hija acunada en sus brazos. Se paró junto a Eamon, con la espalda recta, su expresión tranquila y serena. Los ojos de Lord Ashworth se posaron en ella, y no vio a una plebeya, sino a una mujer de inconfundible porte noble, sus finos huesos y sus ojos claros e inteligentes un testimonio de su linaje. Miró de ella al niño en sus brazos, y luego al silencioso y vigilante herrero a su lado. Era un hombre astuto, un hombre acostumbrado a leer las historias escritas en los rostros humanos. Sintió que aquí había un cuento mucho más complejo que un simple asunto de una multa. «¿Y cuál es su parte en esto, señora?», preguntó, su voz inesperadamente suave. Anneliese encontró su mirada sin pestañear. Con una voz clara y firme, le contó todo. Habló de la fría ambición de su madre, de la traición de Julian, de su venta pública en la plataforma en esta misma plaza. Habló de la silenciosa bondad de Eamon, de la crueldad del mayordomo y de la multa imposible impuesta no por ley, sino por el rencor de una mujer noble. No lloró. No suplicó. Simplemente expuso los hechos, su dignidad una prenda más regia que cualquier vestido de seda. La plaza estaba completamente en silencio, cada aldeano, cada guardia, pendiente de sus palabras. Cuando terminó, Lord Ashworth miró el magnífico escudo en sus manos, luego al mayordomo acobardado, y finalmente a Anneliese y Eamon, que estaban juntos, un retrato de desafío silencioso y amor profundo. Había escuchado la verdad, y una ira profunda y justa comenzó a arder en sus ojos. Se volvió hacia el mayordomo, su voz como el crujido del hielo. «¿Extorsión en mis tierras, Valerius? ¿Usando el nombre de tu señora para aterrorizar a la gente común? Un crimen grave». Hizo un gesto a sus propios hombres. «Apresadlo. A él y a sus guardias. Serán interrogados en mi castillo». El mayordomo se derrumbó, su arrogancia colapsando en patéticos gemidos mientras lo arrastraban de su caballo. Lord Ashworth luego se volvió hacia Eamon. Le tendió el escudo. «Tomaré este escudo, herrero. No como pago por un impuesto fantasma, sino como la obra maestra que es. Tu deuda con la duquesa es un asunto que ella y yo discutiremos. En lo que respecta a este pueblo, está pagada». Luego miró directamente a Anneliese, su rostro severo se suavizó con una mirada de profundo respeto. «La verdadera nobleza, señora», dijo, su voz clara para que todos la oyeran, «no es una cuestión de sangre, sino de carácter. Usted tiene más que lo que su madre poseerá jamás». Montó su caballo, le dio un último y seco asentimiento a Eamon, y se alejó, sus hombres arreando al aterrorizado mayordomo y sus guardias ante ellos. Dejaron atrás una plaza de pueblo llena de un silencio atónito y victorioso. La amenaza había desaparecido. La injusticia había sido respondida. Anneliese miró a Eamon, su corazón tan lleno que sentía que podría estallar. Él le devolvió la mirada, sus ojos brillando con lágrimas de alivio y un amor tan profundo que era un ancla para su alma. Los aldeanos estallaron en un aplauso irregular, su alegría y alivio inundando a la pequeña familia en una ola de triunfo comunal. Todo final es un nuevo comienzo, y en las cenizas de su antigua vida, Anneliese encontró el hogar más verdadero. La partida del mayordomo y la vindicación pública por parte de Lord Ashworth fue un punto de inflexión, no solo para Anneliese y Eamon, sino para todo el pueblo. La nube de miedo y sospecha que había perdurado durante tanto tiempo finalmente se disipó, reemplazada por la luz del sol clara y brillante de la aceptación. Anneliese ya no era la forastera escandalosa,
Era su campeona, la dama de la fragua. Eamon ya no era el herrero melancólico y solitario, era un artesano respetado, un hombre de honor inquebrantable. Su historia de amor, una vez un secreto susurrado, se convirtió en una leyenda silenciosa, un testimonio del poder de la dignidad y los lugares inesperados donde se puede encontrar la gracia. El mundo de la corte, con su susurro de seda y fríos pasillos de piedra de poder, se convirtió en un recuerdo lejano para Anneliese, una historia de otra vida. Su nuevo mundo era de textura y sustancia, el grano áspero de la mesa de madera donde compartían sus comidas, el peso reconfortante de su hija, Lily, en sus brazos, la sensación suave y fresca de las piedras de río en su bolsillo. Su renacimiento fue silencioso pero profundo. Encontró su propósito no en el gran tapiz de los asuntos de Estado, sino en el intrincado y amoroso tejido de su pequeña familia. El patrocinio de Lord Ashworth trajo un nuevo nivel de prosperidad a la fragua. Los encargos para el trabajo de Eamon llegaron de los pueblos vecinos e incluso del propio castillo del señor. Su reputación como maestro artesano creció, y la fragua, una vez un lugar de trabajo desesperado, se convirtió en un centro de creatividad y orgullo honesto. Anneliese, con su mente aguda y su elegante caligrafía, se convirtió en su socia en todos los sentidos de la palabra. Manejaba sus cuentas, se carteaba con mecenas adinerados y esbozaba diseños para intrincados trabajos de hierro, sus sensibilidades artísticas encontrando una salida nueva y más práctica. Ya no era una joya para ser exhibida, sino una piedra angular, esencial y fuerte. Su mayor alegría, sin embargo, estaba en sus hijos. Lily prosperó, una bebé feliz y saludable cuya risa llenaba la fragua con una música que nunca había conocido. Y para Cormac y Finn, Anneliese abrió un mundo que nunca habían conocido. Negándose a aceptar que su ceguera era una prisión, utilizó su educación e ingenio para crear una nueva forma de ver para ellos. Pasó horas tallando el alfabeto en pequeños bloques de madera, enseñando a sus sensibles yemas de los dedos a trazar las formas de las letras. Creó historias para ellos en trozos de cuero curado, utilizando patrones de nudos en relieve y surcos lisos que sus manos podían leer. Los niños, que habían vivido en un mundo de sonidos y olores, ahora tenían acceso al universo de las palabras y las historias. Se sentaban durante horas junto al fuego, sus manos moviéndose sobre los rollos de cuero, sus rostros absortos en la concentración mientras leían cuentos de dragones y tierras lejanas. Fue un milagro nacido del amor de una madre y la mente de una erudita. Las estaciones cambiaron. El frío del invierno dio paso a la promesa fresca y verde de la primavera. Anneliese vio a Lily dar sus primeros pasos tambaleantes en el trozo de hierba detrás de la fragua, sus pequeñas manos aferradas al dedo grande y calloso de Eamon para mantener el equilibrio. Vio cómo Cormac y Finn, con su confianza creciendo, comenzaron a ayudar a su padre de pequeñas maneras, su agudo sentido del oído permitiéndoles detectar el más mínimo cambio en el sonido del martillo, sus manos sensibles capaces de sentir la más leve imperfección en una pieza de metal enfriándose. Se estaban convirtiendo en verdaderos hijos de herrero, su ceguera no una debilidad, sino una forma diferente de conocer el mundo. Los recuerdos de su pasado ya no tenían el mismo poder sobre Anneliese. El fantasma de Lord Julian se había desvanecido en una sombra pálida e insignificante. El recuerdo de la crueldad de su madre, aunque todavía era una cicatriz, ya no dolía con la misma intensidad. Había sido vendida por sobras, una humillación diseñada para destruirla. Pero de esas sobras, había construido una vida más rica y significativa que cualquiera que pudiera haber imaginado dentro de los fríos muros de mármol del castillo de su padre. La verdadera nobleza, había dicho Lord Ashworth, viene de adentro. Ahora lo entendía. Estaba en la silenciosa integridad de Eamon, en los espíritus resilients de los niños, en el amor feroz y protector que los unía a todos. Era una nobleza de corazón, forjada en los fuegos de la adversidad y templada por el amor. Una perfecta tarde de verano, mientras el sol comenzaba a ponerse, proyectando una luz dorada y melosa sobre el pueblo, los 5 caminaron hasta el borde del bosque que lindaba con la propiedad del herrero. El aire era cálido y olía a pino y a tierra fresca después de un breve chubasco. Lily, ahora una niña pequeña y robusta, se aferraba a la mano de Anneliese, sus ojos azules muy abiertos de asombro. Cormac y Finn estaban de pie cerca de su padre, sus rostros inclinados hacia arriba como si pudieran sentir el calor moribundo del sol en su piel. «Dinos cómo se ve, mamá», susurró Cormac, una petición familiar y querida. Anneliese miró al cielo, un lienzo impresionante de naranja ardiente, rosa suave y púrpura profundo y aterciopelado. Sonrió, su corazón lleno. «Se ve como una promesa»,
comenzó, su voz suave y lírica. Describió los colores para sus 3 hijos, sus palabras pintando un cuadro que trascendía la vista. Habló de cómo el naranja era el color del fuego de la fragua cuando estaba lleno de vida y calor, como el rosa era el color de las mejillas de Lily cuando dormía, y como el púrpura era el color del amor profundo y silencioso que sentía en el corazón de su hogar. Eamon estaba a su lado, su brazo envuelto firmemente alrededor de su cintura, su presencia un peso sólido y reconfortante. No necesitaba que ella describiera la puesta de sol, podía verla reflejada en la alegría de su rostro. Había comprado a una mujer deshonrada, un recipiente roto, y en ella había encontrado su propia salvación. El amor, había aprendido, no exige perfección, encuentra un hogar en los lugares rotos y los vuelve íntegros. Mientras el último resquicio del sol desaparecía bajo el horizonte, permanecieron juntos en el crepúsculo creciente, una familia forjada no de sangre o posición, sino de un amor que había desafiado un imperio de vergüenza y construido un reino propio. Eres digno de amor, sin importar tu pasado. La verdadera nobleza viene de adentro. Y todo final es un nuevo comienzo, una oportunidad para un renacimiento a una vida más hermosa que la que dejaste atrás. Si esta historia tocó tu corazón, comenta con una rosa rosa y cuéntanos qué aprendiste del viaje de Anneliese. Comparte tu propia historia de amor conquistando la adversidad en los comentarios a continuación. Dinos qué época histórica te gustaría que exploráramos a continuación.